Buenos días amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera y en esta ocasión vamos a hablar sobre que tenemos los mexicanos, la población de México, romper los paradigmas. En este caso, el mexicano es muy susceptible a tenerle pues temor a lo desconocido. Pero esto ¿por qué? Porque pues en cuestiones políticas pues todos, o sea, la mayoría de los mexicanos fuimos criados en una política electoral en donde pues decían nuestros abuelos, nuestros papás, pues para qué iban a votar si ya sabían quién iba a ganar. Entonces ese chip desde que pues tenemos uso de razón por generaciones pues es lo que nos ha dañado, nos ha marcado. Y ahora cuando pues tenemos una situación nueva, en el sentido de que pues no teníamos anteriormente información sobre cómo se manejaba el gobierno a nivel federal, a nivel municipal, a nivel estatal. Todavía hay estados que pues siempre han sido gobernados por el PRI y en otros pues han sido gobernados por el PAN y en unos pues el PRD. Pero el común denominador de todo esto es que pues la corrupción es lo que ha marcado a todos. En este caso, el hablar de la corrupción, tráfico de influencias, influyentismo, abuso de autoridad, traición a la patria y pues de alguna manera venderse a los intereses, pues en este caso de las multinacionales, extranjeros o intereses ajenos y pues interponiendo pues el bienestar de una comunidad, de sus vecinos, hasta inclusive hasta de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al aceptar una situación pues media complicada con la corrupción, pues también estamos condenando a el fracaso a nuestra familia. Pero vamos a hacer un análisis. El mexicano, pues por lo regular, la cultura es para sobresalir en cualquier situación. No todos, hago la aclaración, pero sí hay una gran parte de esos mexicanos que pues lo que hacen es pues hacer leña del ajeno o del más débil. ¿Esto cómo se ve? Pues si se fijan, no tenemos una cultura en la que pues si una persona progresa no pensamos de que pues qué bueno que progresó, pero posiblemente nos pueda pues ayudar en alguna situación, ¿no? Luego lo primero que se nos viene a la mente pues es lo económico y las comodidades sociales o algún tipo de beneficio en el cual podamos nosotros salir ganando de esa situación. Pero la situación es un poco más grave. ¿Por qué? Porque casi tenemos en casa con nuestros vecinos, en nuestra comunidad, a ese tipo de personas que pues de alguna manera buscan pues sobresalir, pero a costa de los demás. ¿Esto qué es? Pues el desacreditar a una persona desde pues puede ser desde una situación tan simple de cómo hace las cosas, el quererle quitar también su criterio propio, el querer imponer también nuestras ideas sobre cualquier otro tipo de cuestión pues física, moral, económica, pues es algo grave, ¿no? Ahí es donde empieza, se puede decir también el maltrato, el abuso puede ser intrafamiliar, entre vecinos, entre una comunidad y también, ¿por qué no?, entre gobernados y también la autoridad, ¿no? Entonces, al ver cambios, al ver que pues la situación pues va en serio, o sea, de que el rumbo del país tiene que cambiar y no tiene que cambiar nada más por el capricho de una persona, un puñado de o un pueblo que votó por un cambio radical,
sino porque los cambios son necesarios. Si en este momento, imagínense, vamos a poner una paradoja, que hubiera todavía quedado el PRI en el gobierno, pues ahorita pues estaríamos pues maquillando la situación pues de la falta de autosuficiencia en el combustible, ¿no? En este caso la gasolina, el diésel, la turbocina, gas avión y los derivados del petróleo, ¿no? Imagínense en qué momento nos hubieran ellos dicho que pues ya se iba a privatizar totalmente Pemex, y al ser una empresa privada, pues imagínense la cantidad de gente que iban a despedir. ¿Por qué? Porque pues para los particulares, pues quiero que sepan, no es negocio contratar gente que ha sido ex servidores públicos. ¿Por qué? Porque pues el sinónimo de muchos servidores públicos pues es la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, también el proteger a ciertas personas, en este caso pues, ser cómplices. El silencio también nos hace ser cómplices, es un delito. Entonces muchas personas, pues la mayoría de los servidores públicos, para permanecer en sus puestos pues, son cómplices. El silencio mata y también es indiferente. Entonces lo que durante muchos años, los 90 años que nos gobernó el PRI y 12 años del PAN, en unos estados, en la Ciudad de México el PRD, pues lo que compraban estas personas, los políticos, era el silencio de las personas, en donde pues hacían todo tipo de triquiñuelas, saqueaban a la nación, al erario público, pero a cambio de eso, pues del silencio, pues unos días de vacaciones, días económicos, de poderse salir a la hora que uno quería, pues de alguna manera cursos, de alguna manera cambiarlos a un área donde pues poder estar como el servidor público. Entonces pues es una cadena de favores que pues, al final de cuentas cae en la corrupción. Pero bueno, entonces pero regresemos al ámbito familiar primero. Pues cuántas veces hemos visto que pues una persona, para ganar autoridad, para ganar respeto y sobrepasar sobre las demás personas, pues, es un ataque constante totalmente a sus ideas, a sus pensamientos, a sus acciones, a todo tipo de actos. Entonces pues esto daña, en primera daña a la persona y también daña a las personas que hay a su alrededor. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor para la persona que ejerce esta presión, este maltrato o este autoritarismo, pues le llena de orgullo o tiene poder, ¿no? El poder pues no necesariamente está ligado a tener un poder económico. Te cobras el tren, acabo de subir, por favor. El dirigir a un grupo de personas o que sea reconocido, sino el poder te da estar arriba de las ideas de ya sea de una persona o varias personas. Entonces pues ¿qué es lo que realmente también aprende ese círculo donde una persona ejerce el poder totalmente autoritario y sin necesidad de que sea debatible? Y fíjense cómo son las cosas, ¿no? En México pues casi el que tiene el dinero, el que provee tiene el poder. Este es un problema que tenemos muy arraigado. Anteriormente pues que la sociedad mexicana era machista y pues el que ejercía el poder, el que ejercía totalmente la dirección, pues era el hombre. Pero en la década de los 80s a los 90s a los 2000 pues ya cambió esto. ¿Por qué? Porque ya la mujer se ha superado. Inclusive cuántos de ustedes tienen en sus trabajos, en la escuela, en sus negocios, pues, como jefes a mujeres, inclusive hasta realizan actividades pues mejor que los hombres. ¿Por qué? Porque tienen una cierta tendencia a no ser corruptibles. En este caso pues
eso pues ha abierto espacios a la mayoría de las personas y hoy en día pues lo vemos en el gabinete federal, en los gabinetes estatales y municipales, que ya es un requisito tener el 50 y 50 de servidores públicos, mujeres y hombres. Entonces, pero esto pues como todo cambio en la sociedad pues tiene consecuencias. Y anteriormente lo que no se pensaba o lo que casi no se veía, que había maltratos ahora sí que físico, psicológico y anímico del hombre hacia la mujer, pero hoy en día ya tenemos esa situación que es al revés, porque pues como ha avanzado también muchísimo la mujer y en verdad, o sea, las personas que han tenido la oportunidad de tener como jefes a mujeres, pues sabrán de lo que les estoy hablando, de que pues decisiones firmes y pues se tiene rumbo. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, y en mi experiencia, pues ha sido así. Pero la situación es que también ahorita ya notamos hacia también un maltrato de la mujer hacia el hombre. Por lo mismo, la mujer ha avanzado y el hombre, pues ahorita, pues una cierta parte de los hombres en edad productiva, pues también están en el área del desempleo, en la banca, como dicen formalmente, ¿no? Y pues se han tenido que incorporar a labores del hogar. En este caso, pues no es malo, porque en realidad es un acercamiento pues muy grande con la familia y sobre todo una conciencia sobre el trabajo que hace la mujer y el hombre, ¿no? En este caso, pues ya se alcanzó el equilibrio. Ya tanto hombres y mujeres pues tienen que hacer labores domésticas y tienen que atender, en este caso si tienen familia, pues a los hijos, y si son solteros pues se tienen que atender a ellos mismos o a sus propios padres. Entonces la situación pues sigue así, pero como veníamos diciendo, el empoderamiento de las personas que pues hacen de maltratar, el pues humillar y el ejercer el poder sobre las demás personas ha crecido. Entonces todo esto pues es una cultura que pues desgraciadamente la tenemos desde hace mucho tiempo con nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. Entonces es lo que ahorita nos está haciendo daño, porque no soportamos lo que es el cambio. Queremos siempre que sean las cosas como siempre las hemos llevado, y si alguien se atreve a hacer las cosas diferentes, pues totalmente pues es enemigo, ¿no? Protestamos y están mal. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado o han visto a muchas personas que pues simplemente haces o le dices a las personas que están mal las cosas? ¿Por qué? Porque no es el método que tú estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? Entonces inmediatamente dices, está mal, no, eso no se hace así, esto se tiene que hacer como a nosotros nos enseñamos, como aprendimos, ¿no? Y muchas veces esos métodos ya son obsoletos, ya son métodos que pues ahora sí la ciencia, la tecnología, la educación avanza. Entonces pues tenemos que ser pues abiertos a esos cambios, tenemos que ser abiertos también a soportar también que por qué no, que hay gentes que pues hacen mejor las cosas que uno. Entonces también el chip de pues la mayoría de los mexicanos pues dices, híjole, pues bueno, yo no lo sé hacer como lo sabe hacer esta persona. Entonces dices, no, eso está bien, eso está mal, y pues lo vamos a seguir haciendo como yo digo, pero nos resistimos al cambio, nos resistimos a las nuevas ideas. Entonces eso nos está dañando a todos. Analícenlo, véanlo. Nos vamos a trasladar un poquito en el ámbito de lo que estamos pasando, ¿no?
Pues cuántas veces nosotros vimos la situación de los que vivimos en el centro del país y estados conurbados, que estaba la compañía de Luz y Fuerza, en donde pues de alguna manera, pues si te cortaban la luz y no pagabas a tiempo, pues había una manera de pues, arreglarlo, ¿no? Pagabas y demás. Entonces pues de alguna manera pues si no tenías tiempo de pagar el recibo de luz, pues te daba tiempo y ya pagabas, normalizabas tu servicio. Pero en su momento, cuando te beneficias de esa situación, pues está muy bien, ¿no? Pero cuando se habló de la desaparición de esta empresa y pues nos hicieron creer que pues realmente era una empresa dañina, ¿no? Pues pues no cuestionamos nada. En primera, la sociedad mexicana no está acostumbrada a cuestionar las decisiones. Inclusive hasta yo creo que le aplaudimos a nuestro expresidente Felipe Calderón sin saber realmente cuál era el trasfondo, ¿no? Y el trasfondo que fue, pues, primera, pues nos vendieron la idea de que no, pues se desaparece porque era muy corrupta, muy ineficiente y pues se va a hacer cargo la Comisión Federal de Electricidad. Pero la Comisión Federal de Electricidad pues se hacía cargo del suministro de la luz en el interior de la República. Muchas personas que vivieron y viven en la capital de México y en zona conurbada, pues al ver que pues nuestros familiares o amigos pues, tenían que pagar, ¿cómo se llama? La luz, y de repente pues, tenían que ir a las oficinas o a los cajeros de CFE, pues se nos hacía algo pues peculiar, ¿no? Algo inusual. ¿Por qué? Porque pues nosotros nos llegaba el recibo de la luz a nuestra puerta, al ladito de nuestro medidor, al ladito de nuestro switch eléctrico. Entonces pues dijimos pues qué bueno, pero la verdadera situación fue que pues lo que cotizaban era la fibra óptica en la cual estaba trabajando la comisión, la compañía de Luz y Fuerza del centro, y que pues por medio de la fibra óptica pues se transmiten 20 veces más rápido los datos inteligentes. Entonces pues al desmantelar Luz y Fuerza, que tomó posesión la Policía Federal, pues se empezó a orquestar pues totalmente también una privatización. Entró CFE. Al principio pues hubo muchos accidentes. ¿Por qué? Porque las personas de CFE del interior de la República pues no estaban acostumbrados a dar servicio en zonas donde pues estaban colgados de los famosos diablitos. Entonces pues no eran eficientes. Pero posteriormente pues ya el suministro pues con los CFE, inclusive empezaron a cambiar instalaciones, empezaron a automatizar todo, y acuérdense del lema que tenía CFE, ¿no? Que era una empresa de clase mundial y pues proyectaba el futuro. Pero lo que no dijeron es que pues se empezó a privatizar, se dejaron de invertir en los proyectos como las termoeléctricas, hidroeléctricas, y pues totalmente se empezó a concesionar toda la generación de luz eléctrica a compañías extranjeras, en este caso españolas y portuguesas. Pero lo más grave es de que de ser un país autosuficiente en energía eléctrica, ¿por qué? Porque tenemos una situación geográfica muy privilegiada, tenemos el motor de toda nación, que es el agua en exceso. Entonces pues caímos en un esquema en donde pues importamos la energía eléctrica. ¿De dónde? De Estados Unidos. Entonces pues, ¿cuál fue la situación? Pues en este caso pues todo lo que venimos platicando, de que pues cuando no tenemos democracia ni siquiera en nuestra familia, no tenemos democracia con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, pues mucho menos teníamos democracia en el país.
Pero en este caso, pues esa decisión arbitraria, pues también la tomó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue también estandarte y bandera también de Enrique Peña Nieto. Pero a lo que me refiero y a lo que pues estamos tratando el asunto es de que esas personas que ejercen el poder sobre las personas para pasar arriba de ellas, para obtener un beneficio propio, entonces pues lotería, pues también llegaron al poder. Entonces donde queríamos también pues, tuviéramos buenos presidentes, ¿no? En donde pues están acostumbrados a mandar, a decir que lo que ellos dicen es lo que se hace, y pues sobre todo pues con una falta de nacionalismo, una falta de entrega, una falta de profesionalismo. Aquí pues ya podemos hablar también de los partidos políticos, ¿no? Que los partidos políticos pues ahorita están en una desacreditación total. Cualquiera que le mencione partidos políticos, pues desgraciadamente pues lo asociamos con el PRI, PAN, PRD. Y pues en este caso Morena, acuérdense que es un movimiento de regeneración nacional y que pues tuvieron que adoptar el sistema de partido. ¿Por qué? Porque si no, pues simplemente no había registro ante el INE. Pero todo este tipo de decisiones, imagínense todas estas personas acostumbradas a ejercer la autoridad unilateral en manos de un grupo de personas que ostentan un partido político y donde pues la finalidad es el poder. Porque quiero decirles que quienes están en la política pues lo que persiguen es poder, ¿no? El poder pues tampoco se asocia con pues aportar de su bolsillo, el hacer eventos, el trabajar a favor de la comunidad, ¿no? O sea, ese es parte del ADN del poder que nos heredaron durante 90 años. Entonces, ahorita cuando se dice, no, pues las personas que están en el poder están para servir, ¿no? Y el espíritu de la palabra servidor público es el que sirve a una comunidad, a un municipio, a un estado, a un país. Entonces, la mayoría de las personas que en su momento o están trabajando, se metieron a trabajar al gobierno, pues lo hicieron de alguna manera, muchos por necesidad, pero en el fondo en un porcentaje por poder. ¿Por qué? Porque a final de cuentas trabajar en alguna Secretaría de Estado, en alguna dependencia del gobierno federal, en un organismo de seguridad, pues a final de cuentas pues te da ese poder por arriba de los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Te da un estatus más arriba, sobre todo poder manejar la actividad que estás, en la cual estás trabajando, ¿no? Entonces, pues estas personas difícilmente van a trabajar en un Oxxo, en un Walmart, en un Liverpool, en un Sears, van a trabajar en una concesionaria de automóviles, vendiendo seguros, difícilmente van a encajar en el mundo de los trabajadores mexicanos. Entonces, pues desgraciadamente, durante mucho tiempo, el sinónimo del poder y del gobierno, pues que era, pues hacer clanes, ¿no? Hacer clanes laborales y políticos en los cuales pues te vas a tener que juntar o te juntas con puro servidor público de cierta categoría y que eres afín. Entonces, pues al adoptar esa situación, al juntarte con ese tipo de personas, entonces pues tus pensamientos, todo tipo de cuestiones son a favor de ese grupo al cual perteneces, ¿no? Y en muchas ocasiones perteneces porque por generaciones perteneciste, ¿no? A tu abuelo, tus papás, y en este caso tú, ¿no? Y también quieres que también se repita la historia con tus hijos, ¿no? Y si
si pudieras también, o sea, si pudieran las personas con los nietos, ¿no? Tenemos el caso de que pues, los que son abogados, el hijo tiene que ser abogado y también los hijos tienen que ser abogados. Si empezaste a trabajar en el Poder Judicial del Estado federal o la Procuraduría o el Ejército, la Policía, pues buscas también que se siga la tradición, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente también nos ha dañado muchísimo, ¿no? Porque durante muchos años, mientras el modelo estabilizador en México iba caminando, donde pues tuvimos una industria muy creciente, donde el Estado pues era el patrocinador del progreso, pues esas tradiciones nos llevaron a que nuestros hijos estudiaron las carreras pues tradicionales, ¿no? Nos llenamos de abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, dentistas, médicos, y dejamos a un lado las carreras pues técnicas científicas, que realmente era lo que necesitaba en su momento México. Entonces pues nos volvimos una sociedad totalmente consumista, y la educación pues ni se diga, ¿no? Hoy en día yo creo que vean en internet, chequen cuántos médicos, cuántos dentistas, cuántos abogados, cuántos contadores, cuántos administradores, cuántos ingenieros, cuántos arquitectos hay, y pues vamos a ver que somos millones buscando un área de oportunidad en donde pues simplemente somos muchísimos y ya no cabemos, ¿no? La mayoría de las personas, pues muchos se cobijaron en el servicio público, y otros a base del servicio público pues también hicieron pues grandes fortunas e hicieron emporios empresariales, ¿no? Pero a final de cuentas el proceso neoliberal nos alcanzó a todos, en donde pues nos aventamos a adoptar ese modelo. Y pues es lógico, ¿por qué? Porque pues el endeudamiento de los expresidentes y pues el mantener su estatus de su gente y de la gente que engordó a la burocracia, pues nos llevó a tener una deuda externa de las más impagables del mundo. ¿Por qué impagables? Porque en realidad pues venimos arrastrando la deuda externa de los expresidentes. O sea, imagínense, desde que ustedes tienen uso de razón, pues ya se acarrió esa deuda externa y se fue aumentando conforme iban llegando los presidentes, y únicamente al Estado mexicano le alcanza para pagar los intereses. Entonces tenemos una deuda externa acumulable por años. Entonces, imagínense, o sea, es como si ustedes le debieran a los bancos, a las hipotecarias, totalmente todo su sueldo, y pues de qué van a vivir, no van a trabajar para pagarles a ellos. Entonces así está el gobierno mexicano. Entonces la necesidad de que pues reorganizar este país es grande, es vital, y no se puede postergar en ningún momento. ¿Por qué? Porque pues corremos el riesgo de colapsar, como cíclicamente, cada 6 años, cada 12 años, colapsa la economía mexicana, colapsa la moneda mexicana, y pues tiene que llegar a rescatar los gobiernos extranjeros. ¿Por qué? Porque pues no tenemos ese capital. ¿De qué nos sirve tener el hombre más rico del mundo, tener a los hombres más brillantes, más poderosos del mundo, si estas personas obtuvieron sus riquezas, sus ganancias, pues a base de la corrupción, a base del nepotismo, a base también del silencio, de la sujeción de todo un pueblo, ¿no? Un pueblo que pues desgraciadamente pues está oprimido, está desgastado, está robado, está empeñado, estamos en la quiebra. Entonces, ¿cuál es el mejor capital de estas personas? Pues el pueblo de México. El pueblo de México, de ahí obtienen su ganancia, de ahí querían seguir explotando a los pobres, a los campesinos, a clase trabajadora, a los comerciantes, ambulantes, establecidos, pero pues esta situación pues tiene que cambiar, y esa mentalidad es la que tenemos que cambiar todos.
Bueno, yo soy Jorge Pineda y haremos otro video para terminar estas ideas. Denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y apriétenle la campanita para que les llegue la notificación cuando haga otro video. Hasta luego y buenos días.